Primer libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 12. Antes de leer la palabra, hermanos queridos, probablemente alguno de los papás que están presentes tal vez tenga algún tipo de compromiso y no se van a quedar para almorzar juntos. Por favor, termina la prédica y vamos a entregar los presentes a los papás. Así que, por favor, no se retire. Sí, no se retire. Dice la palabra del Señor, versículo 12 del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre querido y Dios maravilloso, cuánto necesitamos que tu presencia crezca, que tu Espíritu Santo llene cada detalle de nuestro ser, que se llene esta casa de tu gloria. Señor, que aún los vecinos puedan sentir tu presencia, Señor, porque tu palabra es proclamada, porque tu verdad es levantada. Señor, necesitamos que tu precioso Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ser ministrados más allá de las palabras que podré compartir. Señor, que tu Espíritu vaya más profundamente. Tanto necesitamos esa revelación en estos tiempos difíciles, Señor, en estos tiempos convulsionados. Hoy levantamos nuestra voz para bendecir a tu pueblo Israel. Bendecimos a tu pueblo Israel, Señor. Bendecimos a tu pueblo Israel, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que son benditos aquellos que bendicen a tu pueblo. Nosotros queremos ser bendecidos juntos con ellos, Señor, porque tú de esos dos pueblos, Israel y tu iglesia, tú has derribado la pared de separación y ahora somos uno por el mismo Espíritu. Señor, te damos gracias. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, el profeta Samuel es tal vez uno de esos profetas que se distinguen del resto por la forma en que Dios lo llamó, por la forma en que el Señor trabajó con su mamá Ana. Y yo no entiendo cómo es ese asunto que después de haberle destetado, ya cuando era muy niño, vino y lo dejó en el templo. Yo muchas veces me pregunté cómo el Señor no le indicó que tenía que estar más tiempo, que iba a necesitar a su mamá. Pero Dios hace como Él quiere. Y esta es la primera vez que Samuel como entra en acción como profeta. Y el pueblo estaba pasando por situaciones muy difíciles. No hacía muchos años que Dios había traído juicio sobre Israel, y Elí, el sacerdote de ese tiempo, cuando él era niño, hermanos, pasó algo muy terrible, porque los filisteos, que eran sus enemigos acérrimos, habían conquistado Israel y se habían llevado el arca.
Israel había tomado en poco la presencia de Dios y usaba el arca como un amuleto, como los pueblos paganos que llevaban a sus dioses a la guerra porque ellos creían que le podían ayudar. Pero la presencia de Dios ya se había ido. Ellos se quedaron con el arca, pero se quedaron sin la presencia. Y entonces cuando la nuera de Elí va a tener su hijo, y en ese momento del parto, ella antes de morir en el parto dice que le pongan el nombre a su hijo Icabod. Hermano querido, ese es el nombre más triste que está en la Biblia. Icabod. Icabod representa toda la tristeza junta, porque la gloria de Dios se había ido. Hermanos, a veces cuando mis días no son los que a mí me gustan, cuando a veces pierdo esa comunión con Dios, viene esa palabra Icabod y le digo: Señor, yo no quiero que tu gloria se vaya de mi vida, de mi familia, de la iglesia. Porque ¿qué haríamos nosotros sin su presencia? Si su gloria no está aquí, ¿de qué sirve todo esto que hacemos? Y hermanos queridos, los filisteos llevaron el arca, pero nada que se hace contra Dios es gratis. Los filisteos recibieron su merecido de parte de Dios, y entonces los filisteos, harto de que Dios se burlara de sus dioses y que trajera calamidad en ellos, devolvieron el arca. Lo que tanta algarabía le trajo, tanta tristeza y tanta calamidad también le trajo, y ellos devuelven. Y hermanos queridos, dice el versículo 3 de este capítulo 7: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y hermanos queridos, el relato continúa donde los filisteos vuelven otra vez a atacarle. Y entonces Samuel clama, y el Señor desbarata al ejército de los filisteos. Y entonces viene este pasaje que leímos, que él tomó una roca, él tomó una piedra. ¿Y por qué Samuel decide tomar una piedra y no hacer otra cosa? Porque el simbolismo de la roca, el simbolismo de la piedra tiene una profundidad espiritual extraordinaria. Para el pueblo de Israel representa algo que permanece, algo que no se va a conmover. Representa la fidelidad de Dios. Hermanos queridos, si hay algo que nosotros podemos estar plenamente, completamente seguros de que Dios es fiel. Dios ha sido fiel, Dios es fiel, y Dios será siempre fiel, porque es su naturaleza, Él es. Por eso, cuando Él se presenta y se revela a Moisés, le dice: ¿y cómo le voy a decir quién es el que me envía? Yo soy el que te envía, el Eterno. Y hermanos queridos, todas aquellos atributos de Dios son eternos como Él. No hay ningún atributo de Dios que pueda ser temporal. Y hermanos queridos, Él va a permanecer fiel, Él no cambia, aunque cuando Él toca nuestra vida todo cambia, amén. Hace 26 años Dios tocó mi vida y mi vida entera cambió. Y por culpa de eso hoy ustedes tienen pastor. Hermanos queridos, ¿saben qué? Nosotros podemos estar tan tranquilos porque
Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Son sí y amén en Cristo. Y hermanos queridos, nosotros tenemos que recordar eso siempre. Porque sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sí? La fidelidad de Dios nos ha sostenido y la fidelidad de Dios nos va a sostener siempre. Con ese amén. Amén. La fidelidad nos va a sostener siempre. Amén. Amén. Eso se parece, porque a veces el Señor mira para abajo a ver si realmente le estamos creyendo. Y hermanos, a lo largo de la Biblia, sobre todo cuando Dios comienza a edificar este pueblo, nosotros vemos que Noé fue el primero que hace un altar. Después que las aguas bajan en el diluvio, Noé hace un altar y adora al Señor. ¿Con qué se hacía el altar? Con piedras. En la Biblia no hay otro como Abraham en construir altares. Miren, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Le estaba dando una promesa. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. Hermanos, ¿qué es lo que hacía Abraham? Cada vez que Dios le hablaba, él edificaba un altar. ¿Por qué? Porque esa piedra permanece y cada vez que él pasaba por ese lugar recordaba que Dios era fiel y que si él prometió, él iba a cumplir. Y miren versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces Abraham era alguien que donde iba, él edificaba un altar. ¿Por qué? Porque en todo tiempo Dios se le aparecía, en todo tiempo Dios estaba con él y Abraham estaba con Dios. Vemos que en el capítulo 13... y versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes, y invocó el nombre de Jehová. Entonces ese altar que él construía le servía no solamente para ir a adorar, sino para ir a recordar. Por eso años después, muchos años, más de 500 años después, Dios le recuerda a través de Moisés, procura no olvidarte de Jehová tu Dios. Procura no olvidarte. Hermanos queridos, en el capítulo 15, nosotros vemos que aquí se hace un altar diferente porque acá hay ya sacrificios. No hay solamente oración, sino hay una presencia, un pacto que hace Dios con Abraham y edifica un altar otra vez. Y después llegamos al capítulo 22, donde él edifica un altar muy distinto. Él hace un altar donde su hijo iba a ser el sacrificio. Hermanos queridos, siempre me llena, me emociona, me conmociona. ¿Qué habrá pasado 3 días con su hijo sabiendo que tenía que sacrificarle el hijo de la promesa? Pero como Abraham sabía al Dios a quien adoraba, él no dudaba. Por eso después en el Antiguo Testamento Dios trae a la memoria no solamente a Pablo, sino al escritor de los Hebreos, diciendo que Abraham hizo eso porque sabía que Dios podía levantarlo de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué fe la de Abraham! Por eso él es el padre
de la fe justamente. Hermanos queridos, pero después pasan los años, Abraham tiene ese hijo tiene a su vez mellizos, Esaú y Jacob. Jacob el tramposo, el usurpador, pero Jacob era escogido por Dios. Por eso, hermanos queridos, cuando nosotros llegamos al Señor y miramos nuestra vida hacia atrás, todos tenemos una media de Jacob, una camisilla de Jacob. Bueno, los chicos no saben lo que es camisilla. Camisilla es ¿cómo se llama la musculosa? Ay, me salió. Las musculosas que usábamos en la década del 60, del 70, del 50. Camisilla. Ese era el protomusculosa se llama eso, sí. Y hermanos queridos, porque todos tenemos algo de Jacob. No solo lo tramposo, sino el haber sido escogido, amén. Haber sido escogido. Y hermanos, cuando va huyendo Jacob, resulta que Dios se le aparece en el desierto. Y estando él acostado y puso una piedra como almohada, dice, Dios se le apareció. Y entonces él tomó esa piedra y la ungió. Y así vemos cómo sucesivamente el pueblo de Israel iba edificando altares. Cuando Josué con el pueblo van a cruzar el Jordán, Dios le da una directiva, que del lecho del río Jordán ellos tomaran 12 piedras para hacer un altar. Entonces, hermanos, las piedras son un recordatorio de lo que Dios es, de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recordar en nuestros momentos difíciles que lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy. Y lo que Dios nunca hizo lo puede hacer también hoy. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Amén. Tienen que darle un aplauso mínimamente. Lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy. Lo que Dios nunca hizo lo puede hacer porque Él es todopoderoso y porque Él es la roca inconmovible. Él es el que abre puertas que nadie cierra. Por eso nosotros tenemos que ser el pueblo más feliz, el pueblo más confiado. Hermanos queridos, hoy nosotros vamos a presentar unos videos de cómo fue la historia de nuestra iglesia. Ustedes vieron fotos al comienzo. Porque nosotros tenemos esta forma de tener nuestros recordatorios. Pero en aquel tiempo los recordatorios eran los altares, eran las piedras que ellos componían. Y fíjese cómo, aunque muchos pueblos no conocían de Dios, en todas las culturas se edificaban altares con piedra donde había piedras. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón del hombre principios eternos. Es cierto que tal vez en nuestros lugares hay muchos altares a dioses paganos, a dioses que no son dioses con minúscula. Porque ¿quién puede encerrar a Dios en una imagen y cargar? ¿Quién puede cargar a Dios? Es imposible. Hermanos queridos, nosotros tenemos que recordar estas cosas. Ahora volvamos otra vez a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Vamos a leer nuevamente el versículo 12. Y dice, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, ¿qué pasó después?
Versículo 13. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hermanos queridos, cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, cuando nosotros tenemos nuestro altar compuesto, así como el profeta Elías, antes de orar al Señor, dice, él compuso el altar que estaba arruinado, porque la presencia de Dios no podía bajar en un altar que esté de esa manera, en esas condiciones. Si nosotros queremos, hermanos, que sean sometidos los enemigos, y los enemigos nuestros no son los de carne y hueso. Nuestros enemigos no son aquellos que tal vez nos hacen la contra. Nosotros sabemos que nuestro adversario es el diablo. Son sus demonios, ellos son nuestros adversarios. No tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos queridos, cuando alguien nos hace la guerra, cuando alguien nos hace mal, nosotros no tenemos que enojarnos con las personas, tenemos que pelear contra los espíritus que operan en las personas. Porque en esa persona, aunque actúe como actúe, la imagen de Dios está en ella, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Porque nosotros también en otro tiempo éramos enemigos, nos recuerda Pablo. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios puede hacer con aquel que nos hace la contra. Pero lo que sí sabemos es que si nosotros somos fieles al Señor, porque Él es fiel, Dios va a derrotar a nuestros enemigos. Y si nosotros no fuéramos fieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Amén? Amén. Claro, ese es nuestro Dios. Versículo 14. Y dice, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Hermanos queridos, Dios es un Dios que restituye. Lo que el diablo te robó, el Señor te lo va a devolver. Lo que el diablo te robó, el Señor va a restituir. Lo que el diablo nos robó por causa de nuestros pecados, Dios es fiel y Él nos va a restituir cuando nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. ¿Y qué más dice ese versículo 14? Y hubo paz en Israel. Hubo paz. Hermanos queridos, la fidelidad de Dios es tan extraordinaria que cuando su presencia está en nosotros, siempre su paz estará con nosotros. Hermanos, cuánto nosotros necesitamos recordar en este día especial en que nosotros festejamos este 10º aniversario de la iglesia, la necesidad de renovar nuestra mente, de recordar todos los días de dónde nos sacó el Señor. Procura no olvidarte, pero sí procura olvidarte ya las cosas que pasaron, tus errores, los errores de otros, ya está. Despojémonos de ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque su paz estará con nosotros, y esa paz nosotros necesitamos tenerla. ¿Para qué? Para que podamos ir a alguien que está en angustia, a alguien que está destruido, y nosotros podemos llevarle una palabra de esperanza. Sergio, ponete en pie, Sergio, por favor. Sergito, ponete en pie. Sergio no estaría aquí si no hubiera una Joana que fue a su casa una y otra vez para darle su esperanza. Mi esposa le predicó, yo le prediqué, a nosotros no nos hizo caso.
Pero la palabra no vuelve vacía. Tuvo que venir una Joana y entregarle el mensaje y abrazarle cuando él no estaba en condiciones. Hoy está en condiciones de abrazarle y lo vamos a abrazar al final del culto. Le vamos a decir: Sergio, bienvenido, le vamos a decir. Hermano, nosotros necesitamos esa paz de Dios para compartir con aquel que está perdido como nosotros estuvimos perdidos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Ebenezer. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí nos ayudaste, papito querido. Oh, gloria sea tu nombre. Gracias, Sergito, gracias. Y dice, versículo 16: y todos los años iba y daba vueltas a Betel, esto es Samuel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. ¿Y qué más? Y edificó allí un altar. Edificó allí un altar. Ahora, ¿qué significa Ebenezer? Probablemente usted tenga ahí abajito la indicación. Esto es piedra de ayuda. Ese es el lugar de nuestro socorro. Ese es un lugar de nuestra ayuda. Nosotros tenemos que levantar un altar en casa porque Él es nuestra ayuda. El gran problema que a veces tenemos en las familias es que no hay altar personal. Para aquellos que están en matrimonio no hay un altar matrimonial. No hay un tiempo en el cual el matrimonio se ponga a orar unos por otros, a clamar juntos por las batallas que tienen que enfrentar. No hay un altar familiar donde se junte la familia y allí se proclame la palabra. Enseñarle a nuestros hijos, ¿para qué? Para que cuando viejos no se aparten de Él. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tantas veces desobedecemos. Perdona, Señor, porque descuidamos el altar. Señor, hoy volvemos nuestro corazón a ti. Volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Hermanos queridos, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hebreos, al libro de los Hechos, nosotros encontramos en el capítulo 4, donde aquí vuelve otra vez a hacerse mención acerca de la piedra. Versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, dice Pedro a los religiosos, y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Sea notorio a todos nosotros que Sergio está aquí en presencia nuestro, sano por causa de Jesús de Nazaret. Sea notorio entre todos nosotros que cada uno de nosotros está hoy sano por causa del nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermano querido, no hay nadie que pueda estar en este lugar a menos que Dios le haya sanado, aunque tal vez nosotros no nos hayamos enterado todavía. Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 11: este Jesús es la piedra. Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal de la iglesia. Y en ningún otro hay salvación. ¿Qué dice la palabra? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos queridos, ahora nosotros entendemos por qué ellos usaban las piedras, por qué ellos edificaban altares con piedras, porque son sombras y figuras de la verdadera piedra que vendría después, nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 7 y versículo 24,
el Señor Jesucristo terminando el Sermón del Monte. Él dice: cualquiera que me oye mis palabras y las hace, le consideraré como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Sobre la roca. Y entonces, ¿qué pasa cuando vienen las dificultades, los vientos, la lluvia, los ríos, y dan con ímpetu contra la casa? La casa no cae. La casa no cae porque está fundada sobre la roca. Qué triste es cuando edificamos en la arena, hermanos queridos. Pero también la palabra nos recuerda que Jesucristo es la roca que hace caer, la que desmenuza. Hermanos queridos, el Señor nos recuerda en palabras que le decía a Pedro: tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Él es el Hijo del Dios viviente. La roca no es Pedro, Pedro es la piedra, la roca es Cristo, porque sobre Cristo se edifica la iglesia, no sobre Pedro. Hermanos queridos, qué bueno que es que entendamos nosotros que no hay otra tragedia más triste que abandonar la roca y edificar sobre la arena, confiando en solamente nuestras fuerzas. Miren, cuando Moisés va a terminar ya su vida, lo último que él habla, Deuteronomio capítulo 32. Versículo 15. Pero engordó Jesurum y tiró coces, patadas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y eso es lo que muchas veces pasa. Nosotros venimos a la iglesia en malas condiciones, venimos empobrecidos, enfermos, destruida la familia, y cuando Dios restaura, ahora ya no tiene tiempo. No, lo que pasa es que hacía frío. No, lo que pasa es que justo vino la tía, tenía que lavar porque se me amontonaron todas las cosas. Pero cuando estaba hilachento, cuando no se podía parar, bien que venía, y bien que clamaba, y bien que pedía oración. Pero cuando está bien, ya no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque esos son los tiempos en que abandonamos al Dios que nos hizo y menospreciamos la roca de nuestra salvación. Hermanos queridos, cuando usted esté bien, venga a adorar al Señor. Cuando usted está mal, venga a adorar al Señor. Cuando tenga aliento, venga a adorar al Señor. De alguna manera usted llegue, alguien le va a buscar, va a haber a alguien que le va a pagar un remis, pero usted venga a adorar al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros vamos a abandonar a la roca de nuestra salvación? ¿Cómo nosotros seríamos tan crueles con nosotros mismos? ¿Cómo seríamos tan crueles con nuestra descendencia? ¿Cómo nosotros no le daríamos ejemplo a nuestros vecinos? Que ellos nos vean que nosotros llega el domingo y no faltamos al culto porque sabemos a quién vamos a adorar. Versículo 16, le despertaron a celo con dioses ajenos. Hermanos queridos, nosotros a veces pensamos que los dioses ajenos solamente son los ídolos que a veces los sacan a pasear por ahí. No, hermanos queridos, muchas veces los dioses ajenos están en nuestro corazón. Yo no comparto, ese es un dios ajeno. A mí no me parece que así tienen que ser las cosas. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Hermanos queridos, no debe ser así entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en que ya no vamos a poder adorar. Ni en este monte ni en Jerusalén, le dijo el Señor Jesucristo. No vamos a poder adorar aquí. ¿Por qué? Porque vienen los tiempos difíciles. Adoremos ahora, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle mientras Él esté cercano. Versículo 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca,
que no habían temido vuestros padres. Y fíjese versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Entonces, hermanos queridos, no, los antiguos no en vano usaban una roca. Ellos tenían entendimiento de las cosas eternas. Miren el versículo 27. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sean que digan nuestra mano es poderosa, ha hecho todo esto y no Jehová. Porque ellos son nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrían perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca con mayúsculas no los hubiera vendido? ¿Sabe qué pasaba con el pueblo de Israel? Cuando ellos le abandonaban a Dios, Dios empoderaba a sus enemigos para que los persigan. Cuando ellos en su calamidad clamaban a Dios, se volvían a Dios, Dios los rescataba. Cuando ya estaban bien, le volvían a abandonar, volvía a entregarle a sus enemigos. Y así era la vida de aquellos israelitas en ese tiempo. Hermanos queridos, ¿cuánto se parece a veces a nuestras vidas? Cuando estamos mal, corremos al Señor. Cuando estamos bien, ya empezamos a tener nuestras propias leyes. Eso no hubiera pasado si Dios no nos hubiera vendido por causa de nuestra necedad. Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no lo hubiera entregado, porque la roca de ellos está con minúscula, no es como nuestra roca es con mayúscula, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Hermanos queridos, la palabra nos recuerda que la roca con mayúscula es nuestro Dios. Por eso Ebenezer, ¿sí?, es la piedra de ayuda, es la roca de nuestra salvación, es la roca de nuestro socorro. Hermanos queridos, nosotros ahora sabemos por la palabra que Jesucristo, Él es la roca de nuestra salvación. Es la piedra reprobada por los edificadores, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal de esta iglesia y de todas aquellas iglesias que se levantan. Hermanos queridos, ¿cuánto necesitamos nosotros permanecer firmes? Porque cuando nosotros edificamos sobre la roca, no vamos a evitar problemas, pero vamos a evitar caer cuando vengan los problemas. Cuando vengan los problemas, nosotros siempre vamos a tener que compartir con alguien que padece necesidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. Hermanos, hace 26 años, un 2 de mayo, yo me convertí al Señor. Pero mi llamado fue antes, cuando recién estaba escuchando las primeras prédicas. Yo soy alguien que es muy olvidadizo de las cosas importantes incluso. Yo recuerdo que estaba atendiendo, porque siempre donde estoy atendiendo, muy curioso, y el pastor estaba predicando y de repente me vi yo predicando. Y se me fue esa imagen. En ese tiempo yo no conocía su palabra. Pero después, habiendo ya conocido la palabra, yo sabía alguna de estas cosas. Que si yo era fiel al Señor, aunque con todos mis errores, miren hermanos queridos, hay algunos de ustedes que no tienen nada de revelación. El pastor Mario es bueno, dice. No, Dios es bueno. Pero sí yo sabía, hermanos queridos, que si yo permanecía fiel, y eso me ayudó muchísimo en mis días donde no estaba yo bien, estaba apartado, me había apartado del Señor, pero venía al culto igual. ¡Ay, qué hipócrita! No era hipócrita. Yo sabía algo, que si yo dejaba de venir al culto, yo no tenía esperanza. Si yo era fiel, Él me iba a respaldar. Él iba a estar conmigo siempre. Yo sabía que si le obedecía, Él iba a abrir puertas de bendición.
Pero no puertas de bendición para que nosotros estemos cómodos, puertas de bendición para que su propósito sea cumplido. Porque Dios no está interesado en mi comodidad ni en la tuya. Ese evangelio, ¿no es cierto?, que Dios te va a bendecir, te va a dar un carro. No, hermanos queridos, Dios no está en el negocio de hacer carro, ni andar juntando a uno con otro para ver si se casa. Esas son administraciones nuestras. Por eso nos va como nos va a veces, porque administramos medio pobre por ahí. Y elegimos cada cosa. Si no, pregúntenle a Andrea lo que le pasó. Hermanos queridos, si yo le obedecía, Él iba a abrir puertas. ¿Sabe qué más? Vino así una claridad en mi mente. Que las cosas que profetas me dijeron en privado, Dios la iba a respaldar en público. Y que las cosas que nos maldecían, Dios iba en público a mostrar que Él nos respaldaba. Hermano, yo no entiendo. Yo quisiera serle fiel al Señor. Yo quisiera serle más fiel y a veces no me sale. Y miro la fidelidad de Dios, la roca que permanece. Dios, Señor, eres impresionante. Eres impresionante. Señor, por un año me estuvo diciendo, levántame una congregación en Chilecito. Por un año, hablándome en cada convención de distrito que se hacía por lo menos 10 en el año. En todos me venía esa palabra, habla una congregación en Chilecito. ¿Y sabe qué ponía? Yo voy a sanar a los heridos de mi pueblo. La carga era aquellos hermanos nuestros que quedaron fuera. La carga era de tantos hermanos que conocíamos, que habiendo conocido la palabra, habiendo disfrutado de la benignidad de Dios, se apartaron. A veces por propia, y bueno, siempre es porque nosotros somos insensatos, pero muchas veces porque nosotros los pastores tratamos mal. Nosotros, en vez de cuidar, apacentar la grey con ánimo pronto, nos tomábamos atribuciones de maltratar al pueblo de Dios, de juzgarle, de condenarle, de decir, vos no vas a cambiar. Dios puso en mi corazón, y es por eso que la gran mayoría de ustedes no se bautizaron aquí. Conocieron la palabra de Dios en otro ministerio, en otra congregación. Por favor, pónganse de pie todos los que se bautizaron aquí con nosotros. Minoría. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él es fiel, Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Tomen asiento, hermanos queridos. Decía, vendrán a ti para ser sanados. Ellos vendrán a ti para que yo los sane. Hermanos queridos, también nos dijo, elige la tierra. Vas a ser templo grande. Hermanos, nosotros éramos pocos. Ni 50 no era cuando una vez vinimos con Juan Carlos, con Adrián, con César, con Beco, con Demetrio. Vinimos a ver aquí el terreno que Juan Carlos con su esposa nos donaban. Un terreno de 10 por 30. Y Demetrio dice, pero dice, Mario, este es muy chico para vos. Demetrio no conocía al Señor, no conoce todavía, no lo conoce en serio. ¿Sí? Él haciendo, Dios usando, ¿para qué? Para que profetice. No, dice, este es muy chico para vos. Y ahí nomás lo encaró a Juan Carlos. ¿Tenía otro terreno acá al lado? Sí, este está también, y lo de atrás también. Bueno, y vamos a comprar todo y vamos a poner entre 5,000 cada uno y vamos a comprar el terreno.
Y bueno, y ahí nació tener este terreno. Y hermanos queridos, en tiempo récord, el Señor hizo lo que hizo. Hermanos queridos, otras cosas que no le voy a decir para no ser de tropiezo para mí mismo, porque yo soy negro y el humo se les sube rápido a los negros, entonces no quiero que la vanagloria se me suba. Hay otras cosas muy dulces que el Señor nos dijo y nos respaldó siempre, siempre, siempre. Hermanos queridos, ¿sabe por qué? Porque Dios nos recuerda. Un pasaje que ayer predicaba Víctor en la reunión de los varones, Jeremías capítulo 15. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y hermanos queridos, cada vez que yo me aparté del Señor, yo tuve que volverme a Él y Él me volvía a restaurar. Cada vez que yo me escapé de sus manos, si alguien se pudiera escapar de sus manos, Él volvió y me restauró. Y Él me dijo, mira, si ahora entresacás lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Sabe qué? Lo que dice después. Y yo te pondré como muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Hermanos queridos, esta congregación no se levantó sin lágrimas, no se levantó sin oposición, de los de adentro y de los de afuera. Pero Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Él es la roca de nuestra ayuda y hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hermanos queridos, el comienzo le decía fue en el living de casa, pues bajamos al garaje de la señora que nos alquila y cuando no teníamos para alquilar, recuerdo que en julio, agosto, Andrea ve y dice, ya hay un salón y dice, está como 6,000 pesos el alquiler y nosotros estábamos en el garaje todavía, no había para... Si usted ve alguna foto, éramos muy poquitos, porque de los 21 que estuvieron después, quedó solamente Alejandro, ni el loro no quedó después. Y no teníamos para pagar 6,000 pesos. Le digo, no tenemos. Pasó. Dice, y ella iba y oraba en ese lugar, Señor, yo quiero este lugar. En marzo, en febrero vamos a hablar. Dice, ¿está a 6,000 todavía? Y no teníamos ingreso para pagar y encima había que pagar 3, o sea, el alquiler y 2 alquileres más. Y bueno, te venían juntando para eso, teníamos, pero nos quedábamos como Adán en el Día de la Madre, como Adán en otoño. Y hermanos, fuimos y alquilamos por fe y nunca faltó. Nosotros decíamos con Andrea, bueno, si nos falta vamos a poner nosotros en nuestro bolsillo. Jamás tuvimos que poner nada porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él nos sostuvo, Él nos sostiene y Él nos seguirá sosteniendo. Y eso no es solamente en términos de congregación, eso es en términos de tu vida, de tu familia. Dios va a sostener tu familia. Dios va a sostener tu familia. Hermanos, aquí está una piedra. Vamos a levantar ahí al frente un altar, vamos a poner una piedra, vamos a poner Eben Ezer.
Obviamente que ninguna piedra puede llegar a representar a un Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener, pero que sea un recordatorio cuando alguna vez venimos a la iglesia sin esperanza, podamos ver esa piedra, esa roca y decir: wow, la roca de mi salvación es más que esta roca. Y si esta roca ni el tiempo pudo romper, esta roca que es nuestro Señor Jesucristo, nadie lo puede romper. Nadie lo puede romper. Hermanos queridos, cada vez que nosotros seamos tentados en creer que Dios ya no me escucha, nosotros podamos recordar, nosotros podamos tener, tal vez no sé si en la casa tener, pero aunque sea una foto de una roca,